El destino final de los narcotraficantes es uno de los más terribles. Algunos son encarcelados de por vida, pero otros mueren de las peores maneras. Este último fue el caso del hijo de El Chapo. Edgar Guzmán López era el primogénito del líder de uno de los cárteles más peligrosos y poderosos de México y el mundo, que tiene la red de operaciones responsable del contrabando de miles de millones de dólares en drogas cada año. Sin embargo, nunca llegó a heredar el legado de su padre, debido a una muerte prematura. Hoy te hablaremos de los últimos momentos de Edgar Guzmán López y cuáles fueron los sucesos que llevaron a su muerte. Nacido el 30 de mayo de 1986, fue el primer hijo de El Chapo, producto de su segundo matrimonio con Griselda López Pérez, a la cual también la conocen como Carla Pérez Rojo. A pesar de que estaba destinado a heredar el negocio ilícito de su padre, Guzmán López vivió una infancia privilegiada y recibió la mejor educación del país. Asistió a la primaria y secundaria en una escuela gubernamental y se encontraba estudiando Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, una de las universidades privadas más prestigiosas de México. A pesar de ello, en el 2004 Guzmán López comenzó a trabajar en el cártel de Sinaloa, siguiendo los pasos de su padre. Se involucró en el tráfico de drogas y en la violencia relacionada con el narcotráfico. Su destino era inevitable. Desde muy joven se vio rodeado del poder, la influencia y el peligro que conllevaba el trabajo de su padre. Fue preparado para participar desde temprana edad en las actividades delictivas de El Chapo. Sus primeros años creció en un rancho a las afueras de la ciudad de Jesús María, en Aguascalientes, donde fue entrenado por un grupo de sicarios jóvenes bajo el mando de su padre. Incluso, para cuando pisó la adolescencia, se rumoreaba que Edgar supervisaba algunas operaciones del cártel de Sinaloa. Aunque era el heredero de un imperio criminal despiadado y sanguinario, las personas cercanas a Edgar declaraban que era muy humilde y de comportamiento tranquilo, además de ambicioso. Era evidente que el joven Guzmán López formaba parte de esa nueva generación de narcos, los Narco Juniors, hijos e hijas de capos que habían decidido seguir un nuevo camino en lugar de seguir los pasos de sus padres de inmediato. Eran esa generación que se había dedicado a estudiar en las mejores escuelas y universidades del país, incluso del extranjero, para aprender mejor sobre negocios. Edgar Guzmán López se estaba preparando para ser el próximo líder del cártel de Sinaloa. No obstante, el destino tenía otros planes. Con solo 22 años, el príncipe del cártel de Sinaloa había fallecido. Fue 8 de mayo de 2008, a unos días para celebrar a las madres. Esta no fue una muerte normal. Muchas circunstancias peculiares rodean la muerte del joven Guzmán. Edgar estaba haciendo los preparativos como cualquier hijo. Se encontraba en un centro comercial del desarrollo urbano Tres Ríos para buscar un regalo con el cual honrar a su madre en su día. Su primo, César Ariel Loera, y su amigo Arturo Mesa Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares, alias La Emperatriz, lo acompañaban ese día. Mientras los tres jóvenes salían del centro comercial, fueron emboscados por un grupo de pistoleros. Más de 40 hombres armados con rifles AK-47, luciendo chalecos antibalas. Estos saltaron de sus vehículos con intenciones de matar a los tres jóvenes, los cuales intentaron huir pero fueron interceptados cerca de sus camionetas. 500 balas fueron disparadas a quemarropas. Sin más que hacer, los asesinos salieron corriendo hacia sus camionetas para escapar, dejando atrás los cuerpos irreconocibles de los tres hombres. La muerte de su hijo Edgar fue un golpe devastador para Joaquín, El Chapo Guzmán. Su dolor fue tan grande que mandó a comprar todas las rosas de Culiacán para el entierro. Este gesto, que dejó a las madres de Culiacán sin flores para el Día de la Madre, se convirtió en un símbolo del amor de un padre por su hijo. Incluso, de este hecho nació un corrido interpretado por el cantante Lupillo Rivera, llamado 50,000 rosas. 50,000 rosas rojas se vendieron en Culiacán llegando el 10 de mayo listos para celebrar, pero unos días antes se nos fue Edgar Guzmán, relata la letra de la canción. La muerte de Edgar despertó los peores temores de los ciudadanos, quienes de manera voluntaria decidieron mantener durante días una especie de toque de queda en el que nadie salía de su casa. Por su parte, la madre del fallecido declaró a los medios con furia y decepción ante la constante etiqueta de sus hijos como narcos solo por ser hijos de El Chapo. Cansada como madre de que se les señale a sus hijos como narcos. He perdido a un hijo por las guerras que provocaron, declaró la exmujer de El Chapo.
La muerte de Edgar Guzmán López está rodeada de misterio. A 16 años tras este hecho, se han ido revelando poco a poco detalles detrás de esta matanza. Existen muchas hipótesis de cuál fue el motivo y quiénes fueron los implicados en la muerte de Edgar Guzmán. Por mucho tiempo se creyó que el primogénito de El Chapo había sido asesinado por las autoridades mexicanas, pero la realidad es más sorprendente. La esposa de Edgar, Frida Muñoz Román, había declarado a los medios que su marido lo mataron sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leiva en un ajuste de cuentas, ya que entonces libraban una batalla con el cártel de Sinaloa. Pero ¿quiénes son estos Beltrán Leiva? Uno de sus líderes era Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas. El cártel fue fundado por él y sus otros 3 hermanos, Alfredo, Héctor y Carlos. Los Beltrán Leiva ganaron poder en los 80 y se convirtieron en una de las organizaciones criminales más poderosas de México, controlando el tráfico de drogas en gran parte del país. No obstante, en las décadas siguientes habían permanecido en segundo plano trabajando como sicarios de El Chapo. El Barbas había tenido muy buena relación con él por su parte. No obstante, la relación se había quebrantado para el 2008. Se cree que fue debido a que el agente al servicio de Ignacio Coronel, aliado de El Chapo, dejó fuera de un negocio de drogas a El Barbas, quien aseguró que había sido una traición. Además, cuando el hermano de El Barbas, Alfredo, fue arrestado, este acusó a El Chapo de haberlo entregado. Cuando estos se separaron del cártel de Sinaloa, se desencadenó una serie de guerras territoriales, donde los hermanos, en especial Arturo, ganaron una reputación de violentos con sed de sangre. Aunque la muerte de Edgar unos meses después de su separación del CDS parece una coincidencia, y así fue, una simple coincidencia. Pareciera que esta es la respuesta definitiva, tiene sentido. Una discusión entre cárteles que terminó en derramamientos de sangre. Venganza en pocas palabras. Años después, el periodista Miguel Ángel Vega, en su libro El Fixer, nos hace un recuento de los hechos y cómo la muerte del joven Edgar habría sido errores de cálculo de la célula de inteligencia del cártel, puesto que el joven Guzmán apenas había empezado a trabajar para el CDS, realizando operaciones de tráfico de drogas. Esa noche, los sicarios del cártel de Sinaloa confundieron la camioneta roja en la que viajaba Edgar con uno de los autos de Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas. Desde entonces, el cártel de los Beltrán Leiva habían decidido expandir su territorio y dominar el negocio de las drogas para tratar de desplazar al CDS. Gonzalo Insunza, alias El Macho Prieto, jefe de sicarios al servicio de Ismael Zambada, alias El Mayo, ordenó a un grupo de sicarios del cártel de Sinaloa que abrieran fuego contra una camioneta roja, pensando que esta viajaba a Israel Rincón, alias El Gaucho, uno de los socios de los hermanos Beltrán Leiva. La tragedia y el destino estaban de la mano ese día, ya que El Gaucho también se encontraba en el mismo centro comercial que Edgar y sus acompañantes. Era de noche, las 20:30 aproximadamente. La oscuridad había envuelto la ciudad y los 3 jóvenes estaban saliendo del lugar. Equivocadamente, el Macho Prieto asumió que los 3 hombres eran El Gaucho y sus asociados. Sin pensarlo 2 veces ordenó que abrieran fuego contra ellos. Un caso de identidad equivocada. Cuando se realizaron las pesquisas por parte de las autoridades mexicanas, resultó que las armas empleadas se parecían a las que usaban los sicarios de El Macho. Tiempo después, un miembro del cártel de Sinaloa que sobrevivió al tiroteo, identificado como Jesús, dijo a medios locales que el asesinato de Edgar Guzmán fue un error cometido en el contexto de la disputa entre los 2 cárteles, el cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leiva. El mundo del narcotráfico puede ser cruel. Lo que pudo haber sentido El Chapo al enterarse que su amado hijo había sido víctima de una orden que él mismo había emitido. No había de quién vengarse, ya que él había sido el causante de todo. 22 años tenía Edgar, empezando la vida. Incluso, el mismo periodista Miguel Ángel Vega declara que el líder del cártel de Sinaloa parecía que se había vuelto más débil y misericordioso después de la muerte de su primogénito. Puede que incluso una parte de El Chapo murió ese 8 de mayo de 2008.